Buenos días a todos. Vamos a continuar la teoría de polimorfismo, donde lo primero que vamos a hacer es repasar el concepto de referencia estática, la del compilador, y referencia dinámica. Dinámica es la del new. Os vuelvo a recordar que estamos declarando una referencia animal A. Animal es la referencia estática. Para el compilador A es un animal. Si pongo a hacer cosas A punto lo que sea, A punto dato, A punto método, esos métodos los tiene que tener animal, ya sea implementados en su clase o heredados, pero los tiene que tener animal. O el compilador, si a le pongo a hacer una cosa que no sea de animal, el compilador no compilará. Ups, no sé qué ha pasado. Perdón. PowerPoint hace cosas raras. Bien. Sin embargo, cuando tiempo de compilación, vuelvo a repetir, se considera solamente la referencia estática, como se ha declarado la referencia. Sin embargo, cuando ponga a decir a punto a comer, ¿qué comer ejecutaré? ¿El de animal? ¿El de perro? ¿El de gato? ¿El de loro? Bueno, pues aquí sí que se ejecutará. Si tiene importancia, mucha importancia, que ese método, por ejemplo, comer, esté sobrescrito en los hijos. Si yo tengo, si yo digo a punto comer, el compilador me va a comprobar que animal tiene punto comer. Si animal no tiene comer, no compilo. Pero en tiempo de ejecución, si perro, al final el objeto A tiene forma de perro. La referencia dinámica se ha hecho new perro, la referencia dinámica es perro. ¿Qué comer ejecutará? El de la referencia dinámica, el de la forma. Es decir, si perro sobrescribe el método comer, el que ejecutará es el de su forma, el de perro. Si perro no lo sobrescribe, pues el de su padre. Si no, el de su padre. Al final tendrá que llegar a animal y animal sí que tiene un método comer. Si no, no hubiese compilado. Con lo cual, el tiempo de ejecución siempre encontrará, repito, si no, no hubiese compilado, algún método o bien de la forma, o del padre de la forma, o del abuelo de la forma, o al final hasta llegar a la referencia estática, que ahí sí que lo tiene que encontrar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, esto creo que lo vimos ya, vimos el concepto de referencia estática, el de la declaración, referencia dinámica, el del new. El estático es el que se considera en tiempo de compilación, el que mira el compilador. Os recuerdo que Java es un lenguaje fuertemente tipado, igual que C++, a diferencia de otros lenguajes modernos como Python, Scala, JavaScript, donde al final es verdad que son también todo objetos, pero no tienen tipo, no les decís el tipo, al final la es como si todo fueran referencias a object que pueden apuntar a cualquier tipo de objeto. Bueno, en Java sí, en Java todo es fuertemente tipado, cada referencia tiene un tipo, cuando se llama un método, el compilador considera que es su referencia estática y, repito, mira que puede hacer eso que le estamos poniendo en el código. Es decir, que la referencia estática tiene implementado o heredado ese método. Sin embargo, en tiempo de ejecución el que se considera es la referencia dinámica. Aquí tiene, por supuesto, mucho juego la sobreescritura de métodos, en que normalmente el tipo estático puede ser también una clase abstracta, comer puede ser un método abstracto, es decir, nunca voy a tener un objeto animal. Si animal tiene método abstracto comer, la clase animal tiene que ser abstracta, con lo cual no puedo instanciar, no puedo hacer new animal, pero sí new perro, new gato, new loro, heredando la clase animal.
Entonces yo puedo tener un array de animales o un array list con el template animal. Ahí solo puedo meter animales. Y puedo decir, venga, pues todos a comer. Compilará, pues si animal tiene el método, aunque sea abstracto, comer, sí compilará, porque el compilador sabe que todos los animales van a poder comer. Pero luego, si se ha hecho un new loro, comerá como un loro. Si se ha hecho un new gato, comerá como un gato. Al final algún comer tienen que tener, porque si ese array tiene instancias, es decir, punteros a objetos que al final son animales, serán de una clase no abstracta donde se ha obligado a sobreescribir el método abstracto comer. Lo mismo pueden pasar con las interfaces. Podemos tener arrays polimórficos de interfaces, por ejemplo, de iattacks. Al final, tengan la forma que tenga esos objetos, tengan la referencia dinámica que tengan, todos les podemos les podemos decir, venga, pues ahora que ataquen todos, porque todos tienen el método attack. Y al final las clases instanciables, si han compilado, es porque tienen ese método de la interfase. El attack, pues el método attack. Bueno, este ejemplo creo que lo vimos el otro día, lo paso rápido. Por ejemplo, A tiene referencia estática A, referencia dinámica A también. A.inc, el compilador, para el compilador A es una, tiene inc X, sí, compilo, bien. A.inc Z, A tiene inc Z, no. B es un A, pero A no es un B, y A no tiene inc Z, está por encima de la jerarquía, no lo he heredado y no lo ha escrito. Luego esto no compila. Luego B era referencia estática B mayúscula y referencia dinámica también. ¿Tiene inc Z? No lo ha escrito en su clase, pero lo tiene heredado. Luego sí, perfecto, sí que lo tiene. B inc Z lo tiene en su clase, sí, compila. Y en tiempo de ejecución, pues ejecutará el inc Z suyo y el inc X no lo tiene sobrescrito, pues el del primer padre inmediato. En este caso, pues es A. Si no lo tiene el padre, lo buscan el abuelo. Si no lo tiene el abuelo, pues al final alguno lo tiene que tener porque si no, no hubiese compilado. Bueno, A es referencia estática A mayúscula, ¿tiene inc Z? Pues sí, porque A mayúscula tiene inc Z, compila. Pero otra vez, aunque tenga forma de B, esto de aquí no compila, porque para el compilador AA es una y la clase A no tiene inc Z. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? No compila por violación de tipo. Bueno, entonces en el polimorfismo va a ser fundamental sobreescribir los métodos polimórficos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un objeto de la clase A, pero instanciado como un B, referencia estática A, referencia dinámica B. A.print, ¿compila? Pues sí, porque A tiene print, paréntesis, paréntesis, luego esto compila. Sin embargo, en tiempo de ejecución, ¿cuál ejecuta? Pues el de su forma, el de B. B tiene print, sí, porque lo ha sobrescrito, con lo cual el que va a imprimir es el de su forma. El que va a ejecutar es el B, que llama, por supuesto, a superprint, es decir, el sobrescrito puede llamar al del padre inmediato con super. Esto no es el super paréntesis, paréntesis del constructor del hijo que llama al constructor del padre. Con super es estoy llamando al método sobrescrito del padre. Si no pusiera super, estaría llamando al print de mi forma, es decir, a mí mismo, estaría haciendo una función recursiva. No, super.print es el print del padre de inmediato. Por cierto, no puedo poner super.super, no puedo llamar al del abuelo, pero yo puedo con superprint llamar al sobrescrito al del padre, es decir, a este, y este print llamar a super el del abuelo, eso sí. Bien, entonces el super.print llama al print del padre, que escribe el X y el Y, y luego además escribo el dato especializado Z. En todo caso, compilo porque A
tiene print. Si aquí comento el print, pues ya no compila. Bueno, pero si mi objeto es un B, pero quién sabe si esa referencia A luego apunta a otra cosa que no tenga método print. Pues tendría un error en ejecución. Ante ese caso, el compilador, ya que no tiene print, no compilo, pónmelo, aunque sea abstracto, aunque no me lo implementes. Pero oblígame a que los hijos tengan print, así me quedo tranquilo, y luego ya en tiempo de ejecución, según la forma que sea, pues ya llamaré al print de su forma, al de la referencia dinámica. Incluso puedo tener un array de as, venga, imprímelos a todos, cada uno que se imprima según lo que sea. Eso es el polimorfismo. ¿Alguna duda? Bien, igual os parece muy fácil, pero aquí está la gracia de la programación orientada a objetos. ¿A qué llamamos vinculación dinámica o enlace dinámico, o lo que veréis en el Thinking in Java como Dynamic Binding? Bueno, pues a lo que acabo de contar, a que cuando sobreescribimos un método, en tiempo de ejecución se decidirá cuáles de los métodos vamos a llamar. Vamos a llamar al de la forma, al del new, si es que lo tiene sobrescrito. Si lo tiene sobrescrito, llamas al de la forma. Si el de la forma no lo tiene, al de su padre inmediato. Si el de su padre inmediato no lo tiene, al de su padre, abuelo inmediato. Al final, cuando llegues, alguno lo tiene que tener, al menos el de la referencia estática, que está en la jerarquía, en una jerarquía superior. Al final llegarás al de la referencia estática, porque si no, no hubiese compilado, y si no compila, por supuesto, no lo puedes estar ejecutando. Entonces, esa es la gracia. Se ejecuta en la jerarquía de herencia, el primero que encuentras subiendo la pelota de abajo arriba, de la referencia dinámica hacia arriba, que tenga sobrescrito el método. En todo caso, eso no se decide en tiempo de compilación, se decide en tiempo de ejecución según la forma del objeto. Fijaros que en ejecución la forma de los objetos de vuestro array list de GameObjects, vuestros arrays polimórficos pueden estar cambiando la forma de los objetos. Bueno, pues cuando llamas a un método, siempre al de la forma. Si la forma no lo tiene, su padre inmediato. Si no, su abuelo inmediato. Hasta encontrar algún ascendente en la jerarquía que lo tenga. Alguno lo tiene que tener, repito, porque si no, no hubiese compilado. Muy bien, entonces aquí está la gracia, el tener un método comer, aunque sea abstracto, aunque esto sea también una interfase, sería igual, también podéis declarar referencias a interfaces. Que mi objeto no puede ser nunca IATAC, bueno, será de algo que implemente IATAC y tiene que tener ese método implementado. Luego eso ya si lo comprobará el compilador o no compilará. O heredar una clase que sí que implemente IATAC y esa clase sí que estuvo obligado de implementar ese método. Bueno, aquí tenemos una clase abstracta con un método abstracto. Todos los hijos o son también abstractos, de los cuales entonces su clase también tendría que ser abstracta y no sería instanciable, no podría hacer new de esos objetos, o están obligados a implementar, a sobreescribir, si queréis, el método comer. Digo sobreescribir porque tiene que tener el mismo nombre y mismos argumentos. Esto es sobreescribir. ¿Vale? Entonces, todos los que sean animales tienen que tener, e instanciables, tienen que tener el método comer. Imaginemos que tenemos un array de animales o un array list con el template, que es el menor animal mayor. Significa que en ese array list solo puedo poner animales.
¿Puedo meter en la casilla 0 un new animal? No, porque es abstracto, pero puedo poner un new perro o un new gato. Cuando yo me haga un recorrido de la array y diga, venga, todos a comer, a todos me les pones punto comer. La casilla 0 para el compilador, si es un array de animales, pues será un animal, como tiene comer, compilar, compilará. La casilla 1 también es un animal para el compilador, compilará. La casilla 2 es un animal, tiene comer, compilará. Muy bien, ya está compilado, ya tenemos el punto class, lo podemos ejecutar. ¿Cuál es el comer que ejecutará cada uno? Pues el de la referencia dinámica. Si al final la casilla 0 es un perro, pues comerá como un perro. Si es un gato, pues comerá como un gato. Y eso es el polimorfismo con vinculación dinámica, es decir, ejecutas en tiempo de run, se decide cuál ejecutas según tu referencia dinámica, según tu forma, y para ello hemos tenido que sobreescribir esos métodos que llamamos polimórficos. ¿Y por qué no guardar todos un montón de animales de diferentes formas en lo que llamamos un array polimórfico o array list con el template polimórfico animal? Es decir, un array de animales. Bueno, vamos entonces a ver este ejemplo de array polimórfico. Animal, granja, corchete, corchete. Sabéis que los arrays hay que instanciarlos. Bueno, pues solamente vamos a tener dos animales. ¿Esto compila? Es decir, ¿en granja 0 puedo poner un perro? Claro que sí, porque un perro es un animal. Granja 0 para el compilador es un animal. Es de tipo animal. Luego, ¿un perro es un animal? Sí, pues lo puedo poner. ¿Un gato es un animal? Sí, pues lo puedo poner en cualquier casilla de mi array de animales, porque perros, gatos son animales, heredan de animal. Y ahora puedo recorrer todo el... Ahora, mira, podríamos haber usado el for each moderno. Venga, pues todos a comer. Lo primero, compila. Sí, porque animal tiene un método, aunque sea abstracto, comer. Pues el compilador dice, ah, mira, los animales pueden comer. Pero en tiempo de run, el primero llamará a comer de perro y el segundo al de gato. Si los hubiéramos puesto al revés, pues cada uno hubiese llamado al comer de su forma. En tiempo de run, esa forma puede estar cambiando constantemente. Ahora se me escapó un gato, ahora añado un perro. Bueno, cuando diga todos a comer, cada uno llamará al comer de la referencia dinámica y haremos un comer polimórfico. Cada uno comerá según su forma. Vale, ¿esto suena algo para vuestra práctica? Attack, Podéis ¿no? utilizar... bueno, Attack es una interfase que es implementada por GameObject. Entonces, todos los GameObjects tienen que tener método Attack. Creo que en el propio GameObject Attack es abstracto porque lo tienes que añadir porque implementa la interfaz Attack. Entonces, en el array, en realidad no, en esta práctica 2 no usáis un array, usáis un array list de GameObjects. Pero puedes decir que todos ataquen en el update del game. Cada uno atacará según su forma. El vampiro atacará como un vampiro y tendrá que escribir obligatoriamente su propio attack para atacar a su manera y el vampiro pues atacará también a su manera. Si el día de mañana vais a meter vampiros explosivos, pues también atacarán a su manera. El Drácula, que también es un vampiro, por lo tanto también será un Game Object, también atacará a su manera. O, bueno, un vampiro en realidad o vampiro explosivo puede sobreescribir attack o no, porque si no, lo hereda de vampiro, que ya tiene el attack escrito. Si ataca igual que el vampiro, no hace falta que lo sobreescriba, lo hereda, pero si ataca distinto, lo puede sobreescribir
para atacar a su manera. Entonces, sí, efectivamente, vuestro array list de GameObjects, con el template GameObjects, va a ser un array list polimórfico. También los puedo poner a todos a moverse, ¿no? Todos se pueden mover. Ahora, el mover de Slayer, como la Slayer no se mueve, pues será nada, llave, llave, y no hará nada. Sin embargo, el mover del vampiro sí que se mueve, ¿verdad? Cada X turnos, pues se mueve, cada 2 turnos. Entonces, sí, mover puede ser polimórfico, attack puede ser polimórfico. Más métodos que pueden ser polimórficos. Recibir ataque de vampiro, recibir ataque de Slayer. De hecho, los tenéis también como métodos default de la interfaz y attack. Ahora os hablaré un poquito más de ellos. Porque lo que no vamos a permitir, por ejemplo, para un ataque de vampiro es decir, dame lo que tengo delante y lo que no quiero hacer es preguntar si eres un Slayer. Y si eres un Slayer, si tienes instancia de Slayer, entonces te muerdo. Eso es lo que nos pide el cuerpo hacer, pero es lo que hemos prohibido porque es una mala programación orientada a objetos. Lo suyo sería, si queréis recibir lo que tenéis delante, estoy hablando del ataque del vampiro, dame lo que tenga en la posición X-1Y. Tampoco está bien que me pases un GameObject, porque eso en cierto modo rompe la encapsulación. Lo suyo es recibir una referencia a IATAC. ¿Anda? Ahí al final todos los GameObjects implementan IATAC y en este caso no para decir que ataquen, sino para decir que puedan recibir un ataque de vampiro. Los Slayers sí que tendrán que escribir cómo recibirán ataque de vampiro. Los vampiros, como no pasa nada si les muere otro vampiro, pues no implementarán nada, llave, llave, o directamente que no lo escriban porque lo heredan del método by default, que ya está, que lo único que hace es retornar falso, ¿no? Porque no reciben ataques, que ya está en la interfase. Bueno. Esto de recibir en el attack una referencia a la interfase y no recibir un GameObject, algunos autores podrían decir que también rompen el encapsulamiento, pero de alguna manera con algún contrato. Es decir, es verdad que yo te puedo pasar una referencia al GameObject que tengas delante, pero con el contrato de que solo puedo llamar los métodos de attack, solo voy a poder llamar al recibe ataque de vampiro. Y ya tengas la forma que tengas, recibirás el ataque de vampiro de una manera u otra. Entonces, la buena programación orientada a objetos es con polimorfismo. Es decir, que todos los GameObjects tengan un recibir ataque de vampiro. Y si no pueden ser mordidos por vampiro, pues que no lo implementen, que lo hereden, el que no hace nada, que torna falso. Pero eso es el polimorfismo. Lo que no queremos es recibir el GameObject que tengas delante y decir, oye, si eres Slayer, si eres instancia of Slayer, entonces te muerdo. Eso no, porque ¿y si el día de mañana metemos más GameObjects? Tengo que estar cambiando el código. Oye, si además eres instancia del nuevo GameObject, entonces pues te muerdo o no te muerdo. Bueno, vamos a estar cambiando. No, si queremos meter otro GameObject que implemente su cómo recibo ataque de vampiro y no estamos cambiando el código del ataque de vampiro para cada GameObject nuevo que en el futuro metamos. Por eso no queremos que uséis el instance of. No queremos que preguntéis por la forma. Queremos que llaméis al método polimórfico recibe ataque de vampiro y que todos tengan la forma que tengan, implementen el recibir ataque de vampiro.
Pregunta Pablo cuántas versiones va a haber de la práctica. Bueno, ahora tenéis la práctica 1 refactorizada, donde tenéis que meter el command generator, todos los comandos. Por cierto, otra parte de polimorfismo, los comandos. Ahora te respondo, Pablo. Pero me has recordado que los comandos también tienen una cosa polimórfica, que es el parseado y el ejecutado. La clase comando es abstracta y tiene dos métodos abstractos, parsear y ejecutar. Y de hecho en el command generator tenéis un array polimórfico de comandos. En el método estático de command generator, parsear, vais a llamar al parser de cada uno de los comandos de su array. Y cada uno se parseará según su forma, porque tenéis un new add command, un new help command, un new para cada uno de los comandos. Cada uno tiene una referencia dinámica diferente. Entonces, cuando vas llamando al parser de cada uno de ellos, cada uno llama al parser de su forma. Si luego coincide con tu sintaxis, devolverá el objeto también de tu forma. Eso lo recibes con una referencia a command en el controller, y si recibes algo distinto de null, porque alguno sí que te ha devuelto un comando, un objeto comando diferente de null, que al final nunca es comando, al final es un tipo de comando, pero es un comando, pues lo punto ejecutas. Ese punto ejecutar también usará la vinculación dinámica, llamará el punto ejecutar de su forma. Si eres un add command, ejecutarás el ejecutar de add command. Si eres un help command, ejecutarás el punto execute de help command, el de tu forma. Luego sí, en el controller ahora ya tenéis polimorfismo y vinculación dinámica. También para los comandos, no solamente para los game objects. Miraros el controller. Bueno, entonces ahora respondo a Pablo. Sí, tenéis una práctica 1 refactorizada con los comandos, que ahora son clases, todos heredan de comando y tenéis ese polimorfismo y vinculación dinámico en el parse y en el execute, y todos son game objects. Y ¿qué más? Sí, y tenéis la interfaz y attack. Bien, y además tenéis una interfaz printable en el Game Printer. Bueno, estupendo. Esto es la práctica 1 refactorizada. Y la práctica 2 termina con la parte de las extensiones, que creo que os las he puesto más entrega en diciembre. O sea, luego vais a tener una tercera práctica que tratará de ficheros. Tenéis que hacer algo así como salvar juego para escribir el estado en un fichero. Y excepciones. Esa será la práctica 3. ¿Vale? Entonces, la práctica 2 es refactorización y extensiones. Una vez que está refactorizado, no debería ser mucho esfuerzo añadir nuevos comandos o añadir nuevos game objects. Que al final en el examen os pediremos cosas de este estilo. Añádeme un nuevo game object y añádeme un nuevo comando. ¿Vale? Y os quedará solo la 3, excepciones, es decir, tratamiento de errores y ficheros. Los ficheros se dan muy tarde en Java porque tienen que tratar excepciones y o exceptions. Si no sabemos excepciones en Java, pues todavía no podemos hacer ficheros en Java. Aunque encima más lo dais el segundo día, en Java hay que darlo después de excepciones. Porque cuando hacéis un open, eso te puede dar una exception, o bien lo tratas en un try and catch, o bien haces un throw y pasas la pelota para atrás. Todo eso lo veremos en el siguiente tema. A ver, ¿qué dice Mauro? El método recibe ataque vampiro tiene que estar como abstracto en GameObject. Fíjate que recibir ataque de vampiro es un método de attack, y es un método by default. Entonces, realmente, al ser un método default, no tiene que estar como método abstracto en GameObject, porque si GameObject no lo sobrescribe, coge el default de la interfaz y attack. Bueno,
¿Cuándo es la defensa de la práctica? La práctica 1 tendríamos que haber hecho defensa, pero no he querido hacerla porque en otros grupos todavía están con la defensa de la práctica 1. Yo soy también profesor de laboratorio de otros grupos y estamos todavía haciendo la defensa de la 1 cuando a mí lo que me interesa es que estéis terminando ya la 2. Entonces la 1 me la he saltado por problemas logísticos, porque si me pongo a hacer defensas me ocupo 3 semanas de laboratorio y 3 semanas que no estáis haciendo la 2. Yo quiero que estéis ya haciendo polimorfismo, sobreescribiendo los métodos, usando interfaces. Entonces, la defensa de la práctica 2 la podéis ir haciendo según la vayáis terminando. Lo suyo antes de la entrega. De la parte refactorizada no voy a hacer defensa porque no es obligatorio, pero de la práctica 2 y de la práctica 3 sí vamos a hacer defensa, que básicamente será que os pregunte. En otros grupos se está haciendo por Google Meet, se puede hacer presencial, pero cada vez pienso más que no se debe, porque al final, queramos o no, nos acercamos más de la cuenta. Entonces, pues bueno, si consigo mantenerme a 1,5 metros, la podemos hacer en laboratorio y si no, la haremos por Google Meet, vosotros compartiendo la pantalla. Os preguntaré cosas como, pues eso, lo que estamos viendo, dónde está el enlace dinámico, cómo se sobrescribe. Por supuesto, comprobaremos que no usáis Instance of, porque es una mala programación orientada a objetos y ahora os voy a contar por qué. Pues, repito, Marius, si ya has terminado la práctica 2, la parte de extensiones, mañana mismo en el laboratorio puedes levantar la mano y os podría hacer la defensa. Que no da tiempo porque la verdad es que se tarda por lo menos 10 minutos en hacer cada defensa y si me dedico a hacer defensa, pues no os ayudo con las prácticas, pues si no, pues la tendréis que hacer después de la entrega. El examen solo va a consistir en añadir los objetos. Bueno, el examen tiene una parte práctica y una parte teórica. La parte teórica son cosas de tipo de las que vamos a ver ahora. A ver, ¿cuál es el método polimórfico que estáis ejecutando? Pues según la referencia dinámica, si no lo tienes el del padre, si no el abuelo. Eso, por ejemplo, siempre cae en la parte teórica. En la parte teórica se te pone un programa y te dice cuál sería la salida, o bueno, pues siempre cae algo de enlace dinámico, por supuesto, de herencia, de constructores, entender que el constructor llama al constructor del padre, lo pongas o no, si no lo pones al paréntesis, paréntesis. Ese tipo de cosas caen en la parte de teoría, que es, a ver cómo lo hacemos este año, pero siempre ha sido en papel. Y luego la parte práctica tendréis que llevar vuestra práctica, a la cual otra vez se le hará el control de copias, y sobre vuestra práctica sí os tendremos que pedir extensiones, que al final es añadir comandos y GameObjects. Si lo tenéis refactorizado y sabéis dónde está cada cosa, no se tarda nada. Ahora, el que no haya hecho la práctica se tira ahí 2 horas y no lo resuelve. A ver qué... ¿Vale? Entonces sí, al final es añadir... Bueno, hasta ahora siempre ha sido así, es añadir nuevos... Hay una parte práctica, donde sí, lo normal es añadir extensiones del juego, donde sí, efectivamente, lo normal es que os caigan nuevos comandos y nuevos objetos. ¿Vale? ¿Más dudas? Seguimos. ¿Recordáis la diferencia entre sobrecarga de funciones y sobreescritura de funciones? Porque es un concepto muy importante. Si queremos entender el enlace dinámico, para que haya enlace dinámico, tiene que haber sobreescritura de funciones, de métodos. El ejemplo que os he dicho antes, todos los comandos tienen que tener su parser y su execute. Y lo tienen que sobreescribir. Sobreescribir significa que tienen que implementar un método que se llama igual
y tiene los mismos argumentos y mismos tipos de argumentos. Bueno, aquí entra lo del covariante. En realidad, si el argumento del método del padre es de una clase A, puedo sobreescribir ese método llamándose igual, con el mismo número de argumentos, pero puedo poner o bien que recibe una o que recibe algo que sea una, que herede de A. Eso es lo que se refiere a covariante. Entonces también se llama sobreescritura, aunque el método, aunque el argumento no sea exactamente una referencia. Es decir, el padre puede recibir un object y el hijo puede recibir algo que sea un object. Eso todavía se llama covarianza y también se llama sobreescritura. Es decir, sobreescritura en la clase hija, la clase, el método, se sobreescribe un método cuando de la superclase es el padre, cuando se llama igual, el tipo tiene que ser igual y el tipo de retorno también, o bien covariante. Bueno, y sin embargo llamamos sobrecarga cuando es un método distinto. Ojo, distinto no significa que se llame distinto. Distinto es que su signatura es distinta. Y la asignatura cambia, por supuesto si cambia el nombre, pero puede ser el nombre igual y tener diferente número de argumentos. Entonces no es sobreescritura, es sobrecarga, es otro método. O diferente tipo de... o puede tener diferente tipo de datos los argumentos y no ser covariantes, no tener las relaciones un. Entonces es otro método. ¿Vale? Entonces, ¿qué es signatura en Java? Signatura es nombre del método, número de argumentos y tipos de datos de argumento. ¿Vale? Si eso cambia, es sobrecarga. Es decir, es otro método distinto. En C++ también llamamos signatura al tipo de retorno, pero el tipo de retorno en Java no forma parte de las asignaturas. Directamente Java no te deja tener dos métodos con la misma asignatura, aunque tengan diferente tipo de retorno. ¿Por qué? Porque a la hora de llamarlo, el compilador no sabría a cuál de los dos estás llamando y no sabría qué retornaría. Entonces eso no lo permite el compilador. Pero en cuanto cambies, por supuesto, el nombre es otro método, o el número de argumentos, o el tipo de uno de los argumentos, ya es sobrecarga, es decir, es otro método y es el compilador el que decide cuál de los métodos sobrecargados, no confundir con sobrescritos, estás llamando. Esto es muy importante, ¿eh? Eso es cosillas que también suelen caer en la parte teórica del examen, por cierto, entender estos conceptos. Vamos a ver algún ejemplo. Supongo que no os ha quedado demasiado claro. Sobrescrito es cuando pones el método exactamente igual. Si el orden de los parámetros difiere, entonces el tipo del argumento 1 es diferente al tipo del argumento 1 del otro, pues ya sobrecarga. Es otro método. No es sobreescritura del mismo método. Para que haya enlace dinámico tiene que haber sobreescritura, no sobrecarga. Es decir, si cambias el orden de los parámetros, es otra asignatura, es sobrecarga, es otro método. Vamos a ver, vamos a sobrecargar el método hacer algo en la misma clase, ni siquiera heredando. También se puede sobrecargar en el hijo en cuanto cambie algo. Aquí tengo una sobrecarga en la misma clase. Los métodos se llaman igual, sí, pero los dos tienen un argumento, sí, pero la asignatura es distinta. El tipo del argumento es distinto, por la asignatura es distinta.
aunque tengan una relación covariante, porque A es un object, pero los tipos son distintos. Para el compilador, estos son dos métodos distintos. Y será el compilador el que resuelva a cuál de los dos estamos llamando. ¿Y qué referencia considera el compilador? ¿La estática o la dinámica? La estática siempre. El compilador siempre mira la estática, nunca mira la dinámica. Bueno, vamos entonces a ver este ejercicio. A ver si nos sale bien. Tenemos una referencia A, estática A, dinámica también A. Bueno, estupendo. Object B igual a. Bueno, para los ejemplos me da igual. Sí. Luego tengo un objeto comprobador, que es un objeto de A, luego puedo llamar a estos métodos y lo llamo con A. A para el compilador es una mayúscula. ¿Qué pensáis que va a escribir? Hacer algo de A. El compilador ya tiene decidido a cuál de los hacer algo está llamando. ¿A cuál? ¿Al que escribe es de tipo A o al que escribo no, al segundo? Muy bien, parece que esto está chupado. Porque para el compilador A es su referencia estática, es sobrecargado, no sobrescrito, sobrecargado, pero va a llamar al primero que coincida con su tipo dentro de la jerarquía. Esto lo sabéis vosotros en C++, ¿verdad? Sobrecargabais, uno recibía un int, otro recibía un float. Eso era con tipos básicos, y con tipos básicos también pasa lo mismo. Se puede sobrecargar. Si lo llamas con un entero, pues llama al del entero. Si lo llamas con un float, lo llamas con un float. Es lo mismo, solo que ahora son referencias a objetos en la jerarquía de herencia. Estupendo. Entonces, vamos a ver este otro. Lo llamo con un B. B para el compilador es un object. ¿Cuál estaré llamando? ¿Al primero o al segundo? Al primero va a escribir, si le pasas un B. Sin embargo, B está apuntando a un objeto que tiene forma de A, pero eso al compilador le da igual. Para el compilador B es un object y llama al que tiene un argumento object, y si no hubiese object algo superior, bueno, superior a object ya no hay nada. El último, el C. El C tiene referencia estática object y referencia dinámica A. ¿Cuál va a llamar? ¿Al hacer algo que recibió un A o al del object? Pues vuelvo a decir, para el compilador es un object, la sobrecarga la resuelve el compilador, llama al primero, va a escribir el objeto no es de tipo A. Es mentira, sí que tiene forma de A. Si esto fuese sobreescritura y no sobrecarga, llamaría el de la forma. La forma de C y de B también, por cierto, es un new A. Pero es que esto no es sobreescritura. Aparte no hay ningún hijo que lo sobrescribe. Es sobrecarga. Y la sobrecarga la resuelve el compilador. Mientras que la sobreescritura, lo que llamamos los métodos dinámicos virtuales también en C++, es la que se resuelve en ejecución según la forma. Para eso tienes que en un hijo sobreescribir, es decir, también se tiene que llamar igual, mismos argumentos, y poner algo que sea A o algo que herede de A. Al final tiene que ser algo que sea una A. Eso es lo que llamamos la relación covariante. Eso es un poco de lío. En nuestro caso, con que pongáis mismo, se llame igual, mismos argumentos y mismos tipos, es sobreescritura en el hijo. ¿Vale? Diferente. Y esa ya se decide en tiempo de ejecución. No como la sobrecarga cambia algo de la asignatura que se resuelve a cuál vas a llamar en tiempo de compilación, y por lo tanto lo que importa es la referencia estática.
Resumen de vinculación dinámica. Cuando heredamos, podemos sobreescribir métodos, es decir, se llaman igual, los mismos argumentos, mismos tipos o tipos con la relación es-un, del que está sobrescrito, eso es lo que se llama covarianza. Con lo cual, el compilador, vale, estupendo, va a comprobar la referencia estática, pero si está sobrescrito, se ejecutará el de la forma. Que no lo tiene sobrescrito, el de su padre inmediato. Que su padre tampoco, pues el de su abuelo. El primero que se encuentra en la jerarquía de herencia que tenga sobrescrito el método. Alguno lo tiene que tener, porque por lo menos la referencia estática que está arriba en la jerarquía, si no, esto no compilaría tampoco, claro, esto compila porque B es un A. Hace un upcasting automático de B a A porque hay herencia y B es un A. Entonces, al final, si no se encuentra ningún padre inmediato superior, de abajo a arriba, la burbuja sube, de abajo a arriba, pues al final A lo tiene que tener el método, o el método en este caso se llama P, porque si no, no hubiese compilado. Para que compile A mayúscula tiene que tener un P, pero luego, si B lo tiene sobrescrito, que no sobrecargado, ejecutará el de la forma. Esa es la vinculación dinámica. Y eso se decidirá en tiempo de ejecución. Si P no está definido en A, no compila, porque esto sí lo comprueba el compilador. Para el compilador es un A. Pero luego en tiempo de ejecución ya se decidirá si ejecuta el P de B, si lo tiene el de B, y si no lo tiene, pues el padre inmediato, por ejemplo el de A, si es el padre inmediato. Fijaros que tenéis una referencia absolutamente polimórfica que es a object. Un object O puede apuntar a cualquier objeto de cualquier forma. ¿Por qué? Porque todas las clases en Java son objects. Ahora, solo podrá hacer cosas de object, pues solo podéis llamar a métodos de object. O hacer downcasting. El downcasting, ya se me ha ido la hora, os contaré el viernes que el por qué es una triquiñuela para que compile, oye, que yo no quiero llamar un método de object, quiero llamar un método, no sé, de animal o de perro. Pues le puedo hacer el upcasting hasta hacia arriba, sabéis que es automático, también en jerarquía de clases, hacia abajo no. Se puede hacer la triquiñuela para que compile, pero no se debe hacer, porque si yo hago un downcasting a perro para ponerle no sé, a morder un hueso, que eso solo lo tiene perro, animal no tiene morder hueso. ¿Puede un animal ponerle a morder un hueso? Pues no, porque animal no tiene morder hueso, solo tiene perro solo. Vale, puedo hacer la triquiñuela, cojo la referencia animal, le hago un downcasting a perro, le digo al compilador, oye, créete que esto es un perro. Punto morder hueso. Compilar, compila. Pero ¿y si luego esa referencia animal no tiene forma de perro? ¿Y si tiene forma de loro? Y ponemos un loro a morder un hueso, pues no sabrá cómo. Y tendremos un error en ejecución. Por eso tampoco queremos que hagáis downcasting. Todo esto lo contaré el próximo día. ¿Tenéis alguna duda fundamental? Veremos estos ejemplos de vinculación dinámica en la clase del viernes. Mañana tenemos laboratorio 2 horas. ¿Alguna duda más? Cortamos grabación y seguimos con dudas.